¿Cómo se preparan y cuáles son las principales preocupaciones del sector productivo de plátano ante la ocurrencia del fenómeno del Niño? Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano, nos comenta acerca de estos temas en la siguiente entrevista. Eduardo, gracias por recibirnos acá en sus oficinas. Primero, ¿cómo observan la situación, la llegada próxima del fenómeno del Niño, que se maneja que podría ser moderado hasta ahora? Sí, bueno, realmente vemos con preocupación desde el sector platanero esta posible llegada del fenómeno del Niño, ya que pues el sector platanero actualmente tiene ya una problemática muy grande con respecto a la productividad. Estamos atravesando una grave crisis, no hay producto. Existe una muy baja productividad, sobre todo en la principal provincia, el principal cantón de producción de plátano del Ecuador por varios factores. El principal es que el 80% del productor de plátano del Ecuador es un pequeño productor. Y a diferencia de otros productos o nuestro hermano banano, un pequeño productor platanero puede ser menor a 3 o inclusive menor a 1 hectárea. Cultivos generacionales, multicultivos, cultivos de subsistencia, y esto quiere decir que no tienen acceso a buenas prácticas agrícolas, no tienen acceso a fertilizantes, ciclos de fumigación, etcétera, lo que obviamente va a afectar la productividad de la fruta. A esto sumamos ahora los factores climáticos que ya están afectando. En el caso del Carmen, Manabí como principal productor de plátano barraganeta de exportación del país, el tema del factor climático, es decir, mucho calor en la mañana, mucho frío en la madrugada, lo que hace que la fruta no... ¿Actualmente ya está pasando? Actualmente está pasando eso y todavía no llega. ¿Qué problemas están teniendo actualmente? Actualmente en el sector del Carmen, bueno, existen varios problemas. Primero es el tema de enfermedades con respecto al moco. Moco es una enfermedad que no se está atendiendo como debería atenderse y está afectando muchísimo, sobre todo en este sector. Hay problemas de sigatoca, ha habido pocas lluvias, pero como repito, son productores que no tienen acceso a estos productos, no pueden, digamos, mitigar de alguna manera, porque si se pudiera, o sea, son cosas que se pueden mitigar, o sea, no es algo que no se puede, o sea, se puede lograr con apoyo, con incentivos. Se puede lograr, se puede mejorar, es algo que se puede mejorar. Pero pues, si ya está pasando eso en el sector platanero, si ya tenemos un problema gravísimo, hemos bajado aproximadamente un 20 o casi un 30% de la exportación, porque no hay fruta de plátano. A eso sumaba que la industria ha crecido aproximadamente un 20% en los últimos 3 años, la industria local de exportación. Sumado que el ecuatoriano, dependiendo de la zona, consume de 30 a 40 kilos per cápita de plátano al año. Sumado que el plátano es la segunda fuente de carbohidrato de la mesa ecuatoriana, es parte de la soberanía alimentaria, la canasta básica, entonces literalmente el plátano no se desperdicia. Es un producto bastante importante para la producción tanto local como internacional, así es, porque además todo el tema de la migración que estamos viendo en el mundo, sobre todo de toda América Latina, que es consumidor de plátano, pues obviamente aumenta la demanda. Ahorita tenemos un problema, es que la demanda está ahí al 100%, pero tenemos una oferta exportable no más del 30% probablemente. Ahora, obviamente existen otras provincias donde también se produce plátano, como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Pichincha, pero obviamente no tienen el mismo volumen. Pero estas provincias, por eso decía yo aproximadamente un 80%, este otro 20% de productores sí son productores medianos o grandes que tienen la capacidad y están haciendo el esfuerzo para poder tener un cultivo ya tecnificado, un mayor control de plagas y mejorar su productividad. En cuestión de canales de riego, sí, generalmente, zonas inundables, ¿ahí se puede aplicar? ¿Están aplicando algún trabajo preventivo? Sí, en diferentes zonas de riego, con estos pequeños productores se está trabajando para el tema de limpiar los canales, el tema de mejorar un poco el incentivo de los ciclos de fumigación, para el tema de enfermedades, el tema de la capacitación, qué hacer, mejorar certificaciones de buenas prácticas agrícolas, porque como decía, son pequeños productores, estamos hablando de que son probablemente 20 pequeños productores que trabajan para uno tiene 3 hectáreas, el otro tiene 5 o 7 hectáreas, entonces
al hacer este incentivo de unificación, a hacer esta iniciativa de asociatividad y unificarlos, mejoras todo. En el sector platanero no se ve mucho a diferencia del bananero, tema de tecnología, iniciativas, etc. Con la llegada de las lluvias también tenemos entendido que hay una proliferación de la cigatoca. Por supuesto. Ese es otro riesgo. Ese es otro riesgo, y hablando del Carmen, pues es un riesgo que actualmente lo está pasando, y con lluvias muy leves y todo. Realmente nos preocupa, ¿no?, lo que está pasando actualmente en el Carmen, porque con el tema del moco los ha afectado muchísimo, el tema de la cigatoca los está afectando y todavía no entramos en ese periodo. ¿Podría agravarse ahí la situación? Por supuesto, y esa es la preocupación de ellos también, y es también conversando, porque tenemos buen acercamiento con los productores allá, pues es lo que comentaba, no tienen una ayuda específica ni de los GATS, ni de las prefecturas de allá, y peor del Ministerio de Agricultura. ¿Han calculado más o menos cuál sería la baja en la producción o pérdidas que tendría? O sea, nosotros calculamos que actualmente en esta zona hay una productividad no mayor al 50%, probablemente el 40%, no quiero ser tan pesimista, pero con el fenómeno del Niño eso podría quedar sobre un 20%. Actualmente nosotros tenemos un cálculo de que aproximadamente en el país hay 127.000 hectáreas de plátano sembradas. No tenemos un mapeo real porque no ha habido una iniciativa por parte del ministerio, así como tienen cuántas hectáreas, por qué zonas, son de banano, de plátano no existe eso. Ya esto nosotros lo tenemos porque ha sido una iniciativa privada, bueno, con otros organismos privados, tratar de tener una media de qué zonas, en qué partes, y ese cálculo es 127.000. De esas 127.000 hectáreas, probablemente con el fenómeno del Niño, un 50 o 60% se va a ver afectada. ¿Indirecta o directamente? Indirecta e indirectamente, y a eso acordémonos que estamos hablando de que el plátano, no solo estoy hablando de la exportación, o sea, no solo dejamos de exportar, de perder divisas, sino que se va a ver afectada la canasta básica familiar ecuatoriana. En términos logísticos, ¿qué tanto se afecta o estarían afectados ustedes por las lluvias, inundaciones? Claro, bueno, nosotros ahí sí nos sumaríamos, digamos, al resto de sectores, cacaoteros, bananeros, ¿no? Con el tema logístico, sobre todo el tema de transportes, ¿no? El transporte, las llegadas a las diferentes fincas o centros de acopio donde están, que en su mayoría son en zonas rurales que no son pavimentadas, etcétera. Sí, actualmente es un poco difícil, ya. Con el tema de lluvias, si no se hace un control, limpieza de carreteras, de canales para evitar las inundaciones, pavimentar o asfaltar ciertas vías de acceso, pues obviamente vamos a tener problemas. Si inunda la carretera no hay paso, no puede, porque lo que es del Carmen todo sale por Guayaquil, el 90% sale por Guayaquil. Los ríos también nos preocupa mucho por el tema digamos, ellos están un poco más bajos, el Carmen está un poco más alto. Ya, entonces el tema de inundaciones los va a afectar mucho más en el caso de que llegue a pasar. Y son zonas que también representan ese otro 20%, que son más productivas, pero que se van a ver también afectadas. Aunque vale recalcar que al ser zonas, digamos, semi-tecnificadas y tecnificadas, existe un mayor control. Como asociación, ¿qué recomendaciones han dado a los productores? Bueno, nosotros como asociación la principal recomendación que hemos dado a los productores que trabajan con nosotros y los que no trabajan con nuestros exportadores es tratar de buscar fondos de emergencia, sea al sector público o a ONGs internacionales, para tratar de mitigar primero el tema de enfermedades, como es algo que actualmente está, sobre todo en la zona del Carmen Manaví. ¿Cómo el gobierno puede involucrarse un poco más en el sector platanero, que es tan importante para la economía interna y externa del país? Hasta ahora, ¿qué pedidos, qué necesidades han expuesto el gobierno? Bueno, realmente el sector platanero, todo este tema de productividad es una historia que tiene más de 5 o 7 años. La problemática del sector, la informalidad que existe y todos los problemas que tenemos, que los hemos nombrado, obviamente se han ido incrementando, pero hemos tenido los pedidos de que debería, primero, actualmente debería crearse en emergencia el sector platanero, a nivel productivo. En el caso de la emergencia de la producción, ¿para qué sería eso? Bueno, básicamente sería para asegurar la productividad, para la continuidad
¿no es verdad? Porque al tener un cultivo tecnificado, canales limpios, accesos, vías de acceso y todo, obviamente tenemos un porcentaje más alto de salvaguardar. ¿Y qué acciones serían las urgentes, por decirlo de alguna manera, ante lo que estamos ya viviendo, que estamos a puertas del fenómeno del Niño? Bueno, la urgente es el tema de tecnificación, el tema de fumigación, el tema de control de enfermedades a través de drones. Por darles un ejemplo, en el Carmen es muy difícil, bueno, por temas económicos obviamente porque son pequeños productores, pero sobre todo por temas de zona, la fumigación aérea por avión. Hay que hacerlas con bombas o con drones. Podría haber una iniciativa por parte de los GATS de allá y todo para donar drones, hacer y conversar, porque ellos, la federación tiene, o sea, ha hecho el acercamiento, así como hay declaratorias de emergencia o ayudas para los sectores bananeros, cacauteros, camaroneros. Tenemos que volcarnos al sector platanero. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros sectores, el plátano es un producto que se exporta, del 100% de la producción ecuatoriana, el 70% se exporta y el 30% se consume. Actualmente, en menos de un año, dependiendo de la zona geográfica de Ecuador, ha aumentado el consumo de plátano per cápita de Ecuador, de entre 30 y 40 kilos per cápita, dependiendo de la zona. ¿Ya? Es muchísimo. Aparte de eso, la demanda, las exportaciones han ido aumentando, los pedidos, pero como digo, desafortunadamente no podemos cumplirlos porque no hay plátano. Porque además, como les decía, o sea, el plátano prácticamente no se desperdicia, es de economía circular. El plátano se lo consume en verde, en maduro. La cáscara se la está utilizando para la alimentación y balanceada de ganado. Las hojas se la utiliza para hacer sorbetes y platos biodegradables. El tallo y la raíz se la está haciendo fibra para ropa y utensilios, o sea, literal. Y bueno, y el plátano es el que se lo consume en lo que es snacks, o sea, literal, hay cero desperdicios, es un producto con un potencial gigante, que yo lo que digo es que nosotros deberíamos, así como en México tienen el oro verde del aguacate, debería existir el oro verde ecuatoriano y protegerlo, no solo para el consumo, sino para la exportación, porque es un generador importante de trabajos, de divisas. Estamos hablando aproximadamente 65.000 a 70.000 fuentes de empleo directas e indirectas, solo del sector platanero. Eduardo, en el caso de la canasta básica, de la gente que está en la calle, en Montebello, comprando el verde, el plátano, ¿qué afectación podría haber en la canasta básica, en el bolsillo de la gente que va a percibirlo también de repente con la afectación de lluvias que van a haber en las plantaciones? Sí, ahora bueno, que lo mencionas, Andrés, ya esa afectación está viéndose, así como el ejemplo del limón. Actualmente, si una racima costaba 5 o 6 dólares en el mercado, estará por los 9, 10, hasta 12 dólares que escuchamos. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso va a incrementar el consumo del bolsillo del ecuatoriano, porque como le digo, es la segunda fuente principal de carbohidratos. El plátano en los últimos años ha desplazado el pan en el desayuno de las familias ecuatorianas y sigue aumentando. Ok, Eduardo, muchas gracias. Ahí hemos tenido una entrevista más en este especial que proponemos desde Diario El Universo para prepararnos frente al fenómeno del Niño. Hemos estado en esta ocasión con Eduardo Manrique, quien es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador. Invitamos a los usuarios del Universo a seguir pendientes de futuras entrevistas.